Bien, en los próximos minutos trataremos el tema del marxismo, el liberalismo y la visión cristiana del mundo. Si pues, empecemos. El marxismo. Primero tenemos que entender la antropología marxista para comprender cómo funciona. Su antropología es básicamente materialista, positivista, cientificista, darwinismo, social, naturalismo, todo lo que vosotros, todas estas teorías son de las cuales recibe el marxismo, pues, información, digamos, recibe, pues, características. Entonces, Dios no existe, eso es ante todo, por lo tanto, todo se debe explicar por la naturaleza. Así pues, ya entramos en el naturalismo, ¿no? Y en estas cosas, ¿no? Se puede saber, pues, lo que necesita el hombre gracias al instinto, gracias a cómo actúa. El hombre se mueve necesariamente por un principio de necesidad, es decir, por algo que le mueve, ¿no? Ese instinto. Entonces, nosotros, los hombres, nos apropiamos de las cosas. Tendemos a la apropiación de las cosas, es decir, esto es mío, esto es tuyo, esto no sé qué, ¿no? Entonces, esto es malo, relativamente. Es decir, no es bueno porque no existe en la naturaleza tal hecho. Entonces, significa que es un desorden natural, no es propio de la naturaleza. Por lo tanto, si miráramos la idea judeocristiana de la concepción histórica lineal, ¿no? Podríamos pensar que el desorden creado por la apropiación de las cosas, es decir, la propiedad, es el pecado original, ¿no? Es lo que genera el daño. De este pecado original, ¿qué salen? Salen los poseedores y salen los desposeídos, ¿no? Los explotadores y los explotados, siempre esto, ¿no? Y este dualismo entre dos figuras nunca cambia. Siempre existe una figura de un explotado y siempre existirá la figura de un explotador en todos los modos de producción. Así pues, veamos cómo se estructura la sociedad según el marxismo, ¿vale? Hay tres niveles: la superestructura, la estructura y la infraestructura. Vayamos desde el corazón hasta afuera, ¿no? La infraestructura sería básicamente la opresión, la lucha de clases, el motor de la historia, ¿no? Eso es la infraestructura. La estructura, ¿qué sería? Serían los modos de producción. ¿Y qué modos de producción han habido en la historia? Ha habido el modo de producción esclavista. Es decir, nos apropiábamos de la gente, de las personas. Por lo tanto, era un modo muy brutal. El segundo era el modo feudalista, ¿no? El feudalismo, en el cual no nos apropiábamos de las personas, pero siempre había ese pacto de vasallaje con el cual no era realmente algo justo. Y después estaba como tercero el capitalismo, que el capitalismo, como vemos, nos apropiamos del capital, del dinero, y con eso controlamos a la sociedad. En la fase capitalista, que es la fase burguesa, diríamos, por excelencia, Marx creía que lo que estaba oculto en la historia se pondría de manifiesto. Es decir, se empezaban a ver contradicciones muy claras en tanto que, pues, la lucha de clases, en tanto que las contradicciones que había entre el discurso, es decir, que todos vivíamos muy bien y que no sé qué, no sé cuántos, y la realidad. Esto, pues, en el feudalismo no pasaba porque te decían, mira, chato, te ha tocado, entonces te aguantas, ¿no? Pero en el capitalismo era otro mensaje, te daban un mensaje de que todo iba a ir bien y realmente la realidad no era así. Por lo tanto, ahí sí que se pone de manifiesto esa infraestructura que no es más que la lucha de clases. Entonces, al verse la lucha de clases, al apreciarse, la gente intenta cambiar esas estructuras. Y por último, tenemos lo que soporta esas estructuras, que son las superestructuras, perdón. La superestructura, que pueden ser, pues, la religión, la cultura, cualquier elemento que aguante este modo de producción, ¿no? En concreto, la religión, Marx le tenía mucha manía, digámoslo así, ¿no?
porque básicamente él decía, no, es que es el opio del pueblo. Él tiene una frase que dice, la religión es el opio del pueblo. Es decir, que no permite descubrir más, que adormece a la gente, ¿no? Como el opio, adormece. No es así realmente, sino que él creía que la religión era mala, básicamente, y esto es algo que se ve pues porque el marxismo es ateo claramente, y él lo dice claramente, la religión es mala, hay que destruir la religión, porque los curas, los curas o los sacerdotes de cada religión han ayudado al poder político, han soportado esto, y por eso, por excelencia, el marxismo, una de las cosas que ataca claramente es la Iglesia. Vale. Entonces, ¿cómo destruimos estos modos de producción? Primeramente hay que destruir las superestructuras, es decir, la religión, los modos convencionales de ser, por ejemplo, la familia, la cultura, todas estas cosas son malas. Son malas porque generan un estereotipo, y este estereotipo no hay que seguirlo porque este estereotipo lo que hace es una superestructura que aguanta el modo de producción. Por lo tanto, hay que destruir todo lo que se ha construido ahora mismo en el aspecto social o, digamos, el aspecto cultural de la sociedad o en el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque es malo, es malo porque aguanta el modo de producción, por lo tanto hay que destruirlo. Vale. ¿Cómo destruimos? Pues primero, evidentemente, destruimos esas superestructuras y después, como se han puesto de manifiesto la lucha de clases y tal, y la opresión, lo que haremos es cambiar la estructura de manera que mostraremos las cosas que son injustas y estas las cambiaremos. Y las cosas de la estructura que nos gusten, que sean justas, pues las dejaremos. Bien. La propiedad en el marxismo, pues como hemos visto, es un pecado capital, entre comillas. No existe el pecado en el marxismo porque no hay religión, ¿no? Pero diríamos que es como un gran pecado. Entonces, ¿por qué? Porque destruye la sociedad, porque crea un yo. Esto es mío, y por lo tanto soy egoísta, ¿no? Es egoísmo enfrente al otro que no lo tolera el marxismo de ninguna manera. Y el momento de redención, digamos, si volvemos a comparar con la visión histórica lineal del cristianismo, sería en el momento en el que hay una contradicción entre el discurso y la realidad material, y por lo tanto, ¿qué sucede? Hay una revolución. Es decir, quien redime al pueblo, el mismo pueblo. ¿Cómo lo redime? Mediante una revolución. A diferencia del cristianismo, como hemos visto, que la redención viene de la venida de Jesús. ¿Vale? O sea, comparamos y vemos las secularizaciones de la historia, cómo se pueden interpretar. Bien, finalmente, el marxismo lo basa todo en la producción. Porque claro, si no hay alma, algo tiene que haber, ¿no? Para que mueva el mundo. Y lo que mueve al hombre, lo que hace que el hombre sea lo que es la producción. Tú no eres, yo qué sé, rico o feliz porque sí, sino porque produces tanto, eres tal, ¿no? Entonces, eso significa que hay como un determinismo histórico, un cierto determinismo histórico, tampoco nos pongamos quisquillosos, ¿no? Hay un cierto determinismo histórico en torno a esa cuestión. El hombre, pues, vemos que no puede cambiar el progreso, por lo tanto, lo que se tiene es que adaptar. Civilinamente, lo que tiene que hacer es ir con el progreso y no ponerle trabas. El partido en el marxismo, el partido, digamos, el partido político, ¿no? Que es la conciencia del pueblo. El pueblo no tiene derecho a pensar, sino es lo que piensa el partido, ¿no? No hay disidentes, no hay enemigos, sabemos que se los cargan a todos. ¿Por qué? Porque es una ideología que es muy totalitaria, entre comillas, es decir, solo acepta esta visión, la dictadura del proletariado y después el comunismo, ¿no? ¿Cómo va, por cierto? Esto es así. Primero hay un momento en el que estamos todos oprimidos, hay un momento de revolución, vemos la revolución como redención, ¿no? Y después hay un momento
que hay un periodo en el cual habrá un Estado comunista, un Estado el cual pues se dedicará a desmontar esas estructuras, esas infraestructuras, esas superestructuras estructuras, ¿para qué? Para que llegue otro momento, el final, en el cual todos seremos felices y comeremos perdices en un Estado comunista, el cual no existirá el Estado y todos seremos felices porque no habrá propiedad, no habrá Estado, no habrá poder que nos controle, sino que todos seremos tan buenos que nos controlaremos a nosotros mismos. ¿Por qué nos vamos a controlar a nosotros mismos? Porque no habrá otra personas que piensen diferente. ¿Por qué? Porque no las habrá, ¿vale? Desaparecerán. ¿Cómo? Pues reeducándolas en la prisión. Bueno, esto ya depende de cada marxismo, ¿no? Que haya, de cada ideología marxista que podamos extraer de aquí, ¿no? Vale, entonces vayamos después a lo que sería el liberalismo. El liberalismo es una ideología la cual, si me permitís, gracias, tiene varias características, pero sobre todo vemos que ya la palabra nos dice liberalismo, de libertad, ¿no? Es porque significa que no quiere restricciones. ¿Por qué no quiere restricciones? Porque lo que cree es que sin restricciones el hombre vivirá mejor porque se autorregulará como la naturaleza, ¿no? Se autorregulará la sociedad y por lo tanto se conseguirá una justicia social, se conseguirá también bienestar económico, etcétera, etcétera, sin regulaciones, simplemente pues con el movimiento natural y necesario de la sociedad y de la economía. Por lo tanto, no necesitamos regulación, sino que necesitamos simplemente actuar según nuestros propios instintos, ¿no? Instintos egoístas. ¿Por qué? Porque se dice que una persona actuando egoístamente, es decir, actuando en su propio bien, al final acabará actuando en bien de la sociedad. Vale, vemos varias características que se han marcado en el liberalismo. Por ejemplo, el carácter instintivo de la naturaleza humana. La persona humana tiene un carácter instintivo. El hombre, ¿de dónde emerge? De la materia. Sobre todo, el ser es un ser material. No hay alma. No hay una valoración del alma. Entonces, el ser humano, por lo tanto, es material. Esta es la tercera característica, ¿no? El yo, o sea, yo, poder decir yo, verme a mí mismo, ¿vale? Es una evolución superior del instinto. Es decir, veamos el dogma darwinista primero, ¿no? De la materia hay un salto y hay vida, de golpe. No sabemos cómo, pero hay vida. Y de esa vida hay una evolución hasta llegar a la conciencia humana, que no sabemos cómo ha pasado, pero es así. Esto es el dogma darwinista, ¿no? Pues esto es lo que dices. El yo es una evolución superior del instinto animal, que puede tener cualquier animal, pues es una evolución. Punto. Por lo tanto, la naturaleza evoluciona. Y después tenemos varias características más, como que no podemos saber el ser de las cosas. Por lo tanto, evidentemente, no habrá un orden intrínseco el cual haya que seguir, etcétera, etcétera. Simplemente es el instinto. Y el racionalismo y el empirismo son clásicos del liberalismo. Es decir, es lo típico, ¿no?, del liberalismo. ¿Pero qué nos trae el racionalismo? Pues sabemos que es a base de la razón, únicamente la razón. Descartes, bueno, en francés, Descartes. Y el empirismo es únicamente con la experiencia, ¿no? De ahí sale el positivismo, del positivismo jurídico que estamos estudiando también, ¿no? Y del racionalismo y el empirismo, ¿qué pueden aparecer? Únicamente el escepticismo. Es decir, que no me creo nada, básicamente. Y de esto, de que no me creo nada, aparece una postura que hoy en día está muy de moda, el relativismo. El relativismo es algo absolutamente falso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque A es A, no A y el contrario de A, ¿vale? Relativismo dice, esto está bien, pero esto también está bien. No. Si matar está mal, no matar está bien. Pero si matar está mal,
matar tiene que estar mal necesariamente, no puede estar bien, ¿vale? O sea, no es esto sí y esto también, no, es una cosa o la otra. Por eso el relativismo es una postura equivocada, pero que surge a partir de este escepticismo de no creerse nada por a partir del racionalismo, de decir, no, es que tiene que ser todo de razón o no es que tiene que ser todo de experiencia. Entonces, hay vacíos en el racionalismo y en el empirismo que nos traen a esta postura. Sí, pues vemos que el liberalismo es un naturalismo, es decir, no necesita de Dios para explicar las cosas, sino que la naturaleza humana es, conociéndola en la naturaleza humana, es decir, los instintos humanos en este caso, podemos saber lo que el hombre necesita. El hombre, por lo tanto, ¿cómo se mueve? Se mueve por un instinto individual de satisfacción de sus intereses, es decir, egoísmo. Pero ese egoísmo es bueno para ellos. A diferencia del cristianismo, en el cual seguir los instintos es malo, porque las pasiones nos conducen a situaciones malas, la tendencia al equilibrio en la naturaleza, en la sociedad, se basa en el laissez-faire, ¿no? Es un término francés, económico, ¿no? El laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Es decir, dar libertad, es decir, no restricciones. Hay una tendencia al equilibrio en la naturaleza, por lo tanto, la sociedad tiene que ser lo mismo. Por lo tanto, perdón, estoy diciendo mucho por lo tanto. Entonces, significa que no dando restricciones, no poniendo leyes, ¿vale? Dejando hacer a la gente, habrá libertad, habrá bienestar material, justicia social, etc. Y evidentemente también hay un determinismo histórico. Por último, dice que hay una mano oculta que mueve la historia, es decir, que tampoco el hombre puede moverse, bla, 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 o sea, el determinismo histórico todavía. De Freud podemos hablar también, porque es importante, la concepción de la mente humana, según Freud, porque ha modificado nuestra forma de ver la sociedad, ¿no? Y de ver las personas. Para Freud no hay alma. Todo es psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? El psiquismo son ideas formadas en el cerebro. Por ejemplo, Dios. Dios es un psiquismo. Es decir, el cerebro mismo ha formado la idea de Dios, pero no existe. Es decir, esto es cosa del cerebro, que tú estás mal de la cabeza si crees en eso, ¿no? Ahora estoy llevándolo a caricatura, ¿no? Después, el niño pequeño, yo, vosotros, cualquiera, ha tenido el complejo de Edipo cuando era pequeño. Es decir, deseaba a la madre y quería matar al padre, usurpar el lugar del padre para colocarse él. Los instintos en Freud son muy importantes, es decir, todo se basa por instintos. En el instinto de Eros y el instinto Thanatos, ¿vale? Eros era el dios del amor y Thanatos, pues el de la muerte, evidentemente, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo bien, ¿no? Pero Eros es como el Cupido nuestro y Thanatos, pues, de la muerte, por ahí viene tanatorio, ¿eh? Entonces, Eros es lo más importante, es el placer sexual. Y Thanatos, el ver sufrir a la gente. Eso también nos divierte. Y dice que mediante estos dos, pues se mueve, el hombre se mueve a partir de estos dos instintos. Por ello, para no destruirnos, no autodestruirnos, la sociedad misma, o sea, los hombres no morirnos todos, necesitamos límites. Primeramente la sociedad, es decir, por la sociedad y la religión. La religión es un cuento inventado que sirve para protegernos de nosotros mismos, según él, ¿no? Por lo tanto, Dios es inventado y los padres lo que hacen simplemente es controlar al niño y hacer que tienda hacia un camino recto, digamos, para que no destruya la sociedad, ¿no? Para que no sea un antisocial. En este caso, de los padres dependerá mucho el psiquismo del niño, es decir, las ideas formadas en el cerebro del niño. Si los padres le inculcan unas cosas, el niño de mayor creerá unas cosas y no otras. Vale, entonces, la religión, la moral, la sociedad son males aceptables, pero con escapes. Es decir, si hay una sociedad en la cual se reprime todo, al final tiene que explotar. Por eso los escapes son importantes.
Por eso dicen, bueno, claro, es que la moral nos dice no podemos, no sé, despelotarnos y hacer y copular por las calles, ¿no? Pero sí que tenemos la sociedad, pues tiene burdeles, tiene películas bueno, de mujeres así, muy frescas, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para que haya escapes para la persona, es decir, que no se repriman los instintos absolutamente, porque si no la persona moriría, no aguantaría. El hombre tiende también a buscar el oscuro, eso es un poquito una reflexión, ¿no? Pero es comprensible porque se basa todo en actos racionales, biologistas, etcétera, etcétera. O sea que no, que es siempre lo mismo, es un naturalismo, entendemos las cosas por la naturaleza del hombre, por los instintos, y por lo tanto es un biologismo, es decir, el hombre funciona, la sociedad es como un organismo, etcétera, etcétera. Y Bentham habla del principio de utilidad. El principio de utilidad es algo muy común ahora, hoy en día, que nos dice esto. El hombre busca el placer, ¿vale? El principio de utilidad se usa el placer, es decir, contra más placer, más útil es para la sociedad, por lo tanto, más bueno. Contra menos placer, menos bueno. Por lo tanto, la religión, el ascetismo, es decir, ser ascético es contenerse mucho, etcétera, etcétera, pues es malo. Es malo. ¿Y por qué es malo? Porque no da placer, ¿vale? El placer es, pues, yo qué sé, ir por la calle y poderle dar una leche a alguien que te cae mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no podemos hacer eso tampoco, pues la sociedad tiene que regular las cosas para que haya el máximo placer. Es decir, yo no puedo matar a alguien porque eso, al final, aunque me diera un placer momentáneo de apuñalarlo, de pegarle unos mantapalos, pues al final me haría mal, no me daría placer porque me acarrearía consecuencias. Por lo tanto, no mates a alguien, pero no porque no lo tienes que matar, sino porque al final no te va a dar placer. ¿Vale? Y por último, de Bentham podemos decir que el interés común no es como el bien común que estudiamos, sino que es un interés común, que es la suma de todos los intereses. Es decir, la sociedad el gobierno debe procurar el interés común. El interés común es la suma de todos los intereses buenos, etc. Pero buenos en sentido de placer, en este caso. Vale. Y finalmente nos metemos en el cristianismo. Claro, el cristianismo no es una ideología, eso es lo primero, es una religión. Y como religión es un modo de vida. Es una concepción del mundo, es del cosmos. Es absolutamente un todo diferente a la ideología. La ideología solo son ideas, un conjunto de ideas formadas que explican la realidad y que simplemente sirven para hacerlo más racional, hacerlo más sencillo y dar una explicación. Pues esto no. Esto es mucho más, va más allá, es más trascendente, una religión es trascendente, lo hemos visto en el primer vídeo, ¿no? En el primer tema, en lo primero de todo nos dice los factores personales, el más importante, de los factores sociales, históricos, religiosos, el más importante es la religión. ¿Por qué? Porque es trascendente, pues es lo mismo, es muy diferente la religión a lo que sería una ideología, ¿eh? Esto que quede muy claro, pero lo metemos dentro del tema. Entonces, la ilustración se basa en la razón. El romanticismo, el positivismo, el biologismo y el materialismo en el instinto, ¿no? Por lo tanto, todos los que he dicho ahora mismo son naturalismos. Es decir, la perfección y plenitud se encuentran en la naturaleza, observan la naturaleza, están enamorados de la naturaleza, ¿vale? En cambio, el cristianismo, lo que marca el progreso no es ni la razón ni el instinto. Es algo mucho más bonito, es el amor. Es algo más perfecto, ¿vale? Y en esta teoría, ¿no? En esta concepción, encontramos sobre todo su máximo representante en San Agustín. San Agustín de Hipona, obispo de Hipona, ¿no? Y padre de varias obras importantes, como serían sus confesiones, ¿no? O la ciudad de Dios, de Civitate Dei, en latín,
y es la obra una de las obras que más ha influido en el tema del amor y en el tema de la concepción, digamos, del mundo cristiano, ¿no? Así que veamos. ¿Qué mueve la historia en la ciudad de Dios? La mueve el amor. Hay dos ciudades, digamos, ¿vale? O sea, el hombre siempre ama. El hombre siempre ama. Puede amar ordenadamente o desordenadamente. Ordenadamente, ¿qué significa? Que yo amo según la recta razón, según mi naturaleza, es decir, yo debo amar al bien, debo amar a Dios, debo amar a no sé qué. Un amor desordenado, por ejemplo, es el odio. Yo odio y significa eso que yo amo, pero amo a lo contrario a lo que debería. Por eso estoy odiando, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, hay dos ciudades, digamos, entre comillas. La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Jerusalén y Babilonia, ¿vale? La ciudad de Dios es la ciudad en la que los hombres aman a Dios por encima de todas las cosas, aman rectamente, tal y como se debe. La ciudad de los hombres en su soberbia aman más a lo que es de los hombres, a lo temporal, que lo que es de Dios, a lo eterno. Entonces, el amor, que es algo propio del alma, que es un acto de conciencia, está por todos lados, ¿no? Vale. Y ese amor, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en que el hombre es indigente, por ejemplo. Necesita de los demás, eso significa indigente. Y hay en el hombre, una presencia del bien y del deseo, ¿no? Entonces, si amamos a Dios, ¿por qué lo amamos? Porque Él es bien. Él es el bien absoluto. Por lo tanto, es la mejor manera de amarse a sí mismo, es amar a Dios. El bien y el mal existen. Esto hay que saberlo. El bien y el mal existen. Y el mal es la contraposición del bien. Si no escoges el bien, estás escogiendo el mal. Existirán siempre hasta el juicio final, estos dos. Y ambas ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, son ciudades metafóricas, digamos, ¿no? Que viven mezcladas en el mundo terrenal. Una prueba, pero que tú puedes entrar en una ciudad o en la otra, y estar en una o en la otra no es necesariamente, obligatoriamente, condición para sine qua non te vas a salvar. Es decir, tú puedes estar bautizado y haber entrado en la ciudad de Dios, pero comportarte como un hombre que desea las cosas terrenales, las cosas temporales, por lo tanto no querer a Dios y no salvarte. ¿Vale? Por lo tanto, el que vive para Dios se gana, es decir, gana la vida eterna, ¿no? Y ahora, veamos el mal un momento, ¿no? Es creencia cristiana que el mal ha de triunfar. Contra más cerca esté el juicio final, es decir, contra más cerca esté la venida de Dios, contra más cerca esté el triunfo del bien, más mal habrá, más dolor, más sufrimiento. Esto es algo, pues, que puede ser, bueno, puede romper, ¿no? Pero es así. El amor, sobre todo tenéis que recordar que es lo propio de la vida sobrenatural. El amor no es humano. No es un sentimiento que podamos explicar como el deseo de agua. No es un sentimiento que podemos explicar como el deseo de lo que sea. Es decir, yo quiero agua porque en cierta manera también la amo, ¿no? Pero yo quiero salir a jugar con mis amigos porque los quiero, ¿vale? Ese es el que nos mueve, es el amor siempre, 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 siempre hay amor. No hay concepción histórica sin una idea del hombre, ¿no? Y el cristianismo también la tiene. Pero tenéis que recordar que en esta idea del hombre, el amor es lo propio de la vida sobrenatural. Y atraviesa desde Dios para nosotros, ¿no? Llega a lo natural, nos llega a nosotros, y es gracias a eso que nosotros nos podemos mover. Gracias al amor. Gracias al amor, el mundo progresa, el mundo se mueve, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que hay una diferencia entre la concepción de la historia según la idea ilustrada, según la idea liberal, marxista y agustiniana, ¿no?
o la cristiana, ¿no? De San Agustín de Aquino, ¿no? De San Agustín de Hipona, perdón. Entonces, ¿qué pasa? En los marxistas, el mal es la propiedad. Los cristianos, el mal es el mal, es el demonio. Estamos aquí hablando de una secularización del cristianismo, ¿no? Del judeocristianismo. Después, la lucha de clases para los marxistas sería la profecía del bien, ¿no? Y la lucha de clases pues mueve la historia hacia el bien, etcétera, etcétera, ¿no? El mal para el liberalismo, ¿qué serían? Las restricciones de la sociedad. Las restricciones por normas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacen estas restricciones? Impiden el curso natural de las cosas. Así que hay que encontrar una forma en la cual no haya restricciones. Y cuando no haya restricciones, pues seremos felices y en armonía, etcétera, etcétera. Para los ilustrados, el mal es la religión, es la no razón. Es algo que no lleve al racionalismo. Es decir, creer en Dios porque sabes que te quiere y no porque tienes pruebas fehacientes de ello, materiales, racionales. Bueno, esto, ¿no? Y San Agustín, el mal, pues evidentemente es el pecado. Es decir, un desorden que proviene de la soberbia. El pecado siempre proviene por la desconfianza y la soberbia. Siempre. Entonces, volviendo ahora al cristianismo, un momento, a lo que sería el mal, el pecado según San Agustín, tiene también causa sobrenatural, igual que el bien, ¿no? Y la victoria sobre el mal no depende de ti, no depende de nadie, depende de Dios. El mundo, por lo tanto, se ha convertido en una especie de campo de batalla entre dos posiciones, las cuales pues luchamos, ¿no? Luchan los buenos, luchan los malos. El amor es un misterio muy grande. Esto es una frase muy bonita que se dice. El origen de nuestro camino, por lo tanto, es un pecado original, ¿no? Y que vamos hacia la confianza a Dios, hacia la humildad, hacia no ser soberbios. Y al final, ¿qué será? Será cuando el mal, el pecado, sea borrado. Es decir, seremos renovados por la gracia de Dios por última vez, o sea, ya definitivamente. No habrá más confesiones, no habrá más bautismos, porque Dios estará presente y se habrá acabado el mal. No habrá una iglesia y el mal, habrá la iglesia, porque el mal habrá desaparecido. Entonces estamos corporalmente mezclados, es decir, las ciudades están corporalmente mezcladas. Por ejemplo, una persona que sea que tienda a ir a sitios donde la recta razón no iría, digamos, ¿no? Y una persona que crea mucho en Dios y sea muy humilde y sea un santo, pueden estar al lado una de otras, pero espiritualmente una está en una ciudad y otra está en la otra. Una pensará en unas cosas y otra pensará en otras. Si en el caso del marxismo somos lo que producimos, en el caso de San Agustín, ¿qué seríamos? Lo que amamos. Somos lo que amamos. Es decir, el amor es lo que nos da razón de ser y nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. Si tú amas a Dios, digamos a la recta razón, actuarás rectamente, ¿no? A Dios, ¿no? A la recta ordenación divina, ¿no? Pero si amas a las drogas, pues serás drogadicto. Tenderás a, pues, tener comportamientos que no serán rectos, ¿vale? Pues eso es lo que significa. Del mal hay otra frase aquí que dice: Dios hace del sufrimiento providencia para nuestro bien. Cuando se dice el mal es muy malo, muy malo, muy malo y por eso no existe Dios, ¿no? Pues no. Dios permite el mal, pero lo permite para hacer el bien. Es decir, si de una situación se extrae un bien mejor, pues Dios lo permitirá, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si de una enfermedad tú le sacas las cosas buenas, la enfermedad no es mala, sino que la enfermedad se ha convertido en un remedio para ti. Pues eso es la providencia divina y el mal
actuar el mal, dejar actuar el mal para bien, ¿no? Vale, y entonces, bueno, una última reflexión que dice, la paz es el fruto del amor. Veamos, ¿se puede hacer paz con guerra? ¿Se puede hacer amor con odio? Consecuentemente, no lo hace una revolución. Una revolución no hace la paz. La paz la hace la misma paz, no una guerra. Porque ¿cómo se puede eliminar el mal con un mal mayor, no? Pues esa es la pregunta con la que nos deja este apartado. Bueno, después hubo un texto sobre los gérmenes que lo hicimos en clase, el cual no voy a comentar porque bueno, debéis tener vosotros mismos allí puesto. Y después vendría el tema de Occidente, el cual creo que ya tenéis en formato audio, si no, os lo paso. Bueno, pues gracias y hasta pronto.